Ya, entonces hoy ya vamos a partir de lleno a empezar a ver ya lo que son los anestésicos locales. Pero antes de ir a hablar de los anestésicos, los tipos de anestésicos, cómo se utilizan, cuáles son las técnicas de anestesia, es necesario conocer cómo se va a producir esta anestesia. Y por lo tanto, tenemos que entender que esta anestesia se va a producir a través de neurones, ¿cierto? De neuronas, perdón. Se va a producir a través del sistema nervioso. ¿Ya? Por eso es que vamos a hacer hoy día, vamos a estudiar un poquito de lo que es la repolarización, ¿cierto? Cómo se produce la conducción nerviosa, ¿ya? Ahí está. Aprendizaje esperado, describir las técnicas anestésicas, locales, intraorales, esto es lo que vamos al final de esta etapa, ¿cierto? De este capítulo, vamos a saber cuáles son las técnicas anestésicas, tratamientos clínicos generales y de cirugía oral, y aplicar técnicas anestésicas siguiendo protocolos establecidos de asepsia, antisepsia, esterilización y procedimientos específicos pertinentes a cada una de las técnicas. Indicadores de logros, clasificar los tipos de anestésicos locales, describir el armamentarium utilizado en distintas técnicas anestésicas, describir las técnicas anestésicas locales utilizadas en odontología, describir las posibles complicaciones y accidentes. Yo siempre les digo a ustedes que nosotros no somos solamente hacedores de cosas, nosotros no solamente hacemos tapaduras, sino que tenemos que saber qué hacer en caso de que la anestesia genere alguna complicación, qué hacer en caso de que el paciente tenga una complicación sistémica, ¿cierto? Nosotros no solamente tenemos que saber qué hacer para que salga bien, sino también cómo reaccionar si es que no sale bien, ¿ya? Describe procedimientos de emergencia frente a accidentes relacionados con la aplicación de técnicas anestésicas locales. Siempre entender que lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con una persona, con un paciente, ¿ya? Y esta persona tiene una vida, tiene una historia, y nosotros somos parte de esa historia, pero no tenemos que obviarla. Reconocer la importancia de la relación odontólogo-paciente, realizar una a una cada técnica anestésica, eso lo vamos a dejar para la parte práctica. Respetar la cadena de asepsia y antisepsia, se posiciona correctamente y dispone al paciente de acuerdo a la técnica anestésica a ejecutar. Eso lo vamos también a ver en la parte práctica, también vamos a ver un paso teórico de esto, pero es importante que uno como odontólogo... Dame un segundito, Santiago, tengo un pequeñito problema, voy al tiro. Pero tranquila, no se preocupe si se entiende. Ya, muchas gracias. Continuamos entonces. De acá tenemos que salir, entonces, conociendo los métodos de antisepsia en general, ¿cierto? Para anestesiar. Esto es para todas las ramas de la odontología, no solamente para cirugía. Ya aquí vamos a aprender las técnicas anestésicas. Y anestesiar, obviamente, pero también saber cómo reaccionar frente a una complicación y cuál es la mejor posición para poder ejecutar las técnicas anestésicas. De repente pasa que queremos trabajar, pero posicionamos al paciente mal, luego colocamos sentado y necesitamos acceder a la arcada superior y terminamos nosotros dados vueltas, todos contorsionados para poder mirar el diente al paciente, ¿ya? Así que es necesario que aprendamos también esa parte, ergonomía, para que la espalda nos dure hasta por lo menos los 50 años, 60 años, ideal mucho más, ¿cierto? Que tengamos un buen pasar con nuestra espalda. Los dentistas tienden a tener muchas patologías lumbares, ¿ya? Procura todas las medidas de seguridad y desarrolla acciones para generar confianza en los pacientes de acuerdo con los procedimientos quirúrgicos ejecutados. Historia, entonces, en la época precolombina se usaban las hojas de coca en ritos ceremoniales. Galdic separó un alcaloide de las hojas de coca, el cual denominó eritroxilina. Albert Niemann purifica la eritroxilina y obtiene un producto denominado cocaína. ¿Has visto que cuando la policía ve el polvito blanco, que piensa que es cocaína, lo que hacen es que lo untan en el dedo y se lo pasan a la lengua? Sí, claro. Eso es, si se les adormece, es porque es cocaína, ¿cierto? O porque tiene algún componente con cocaína, porque la cocaína genera anestesia. Después, Joseph Priestley descubre el óxido nitroso. Posteriormente se describen las propiedades anestésicas del gas, ¿ya?
Hasta ahí ya estábamos hablando de cosas más locales, ahora se empieza a hablar ya de los gases anestésicos o sedantes. Oral Well se extrae un diente bajo los efectos del óxido nitroso y William Morton utiliza el éter como un anestésico. Andep describe propiedades y sugiere aplicaciones clínicas para la cocaína. Después Carl Kohler comprueba anestesia reversible, la anestesia reversible de la cocaína, porque hasta ahí piensa que se anestesiaban, pero no decían cuánto, cómo, cuánto es la dosis, se puede usar en todas las personas, cuáles son los efectos, ¿cierto? Cuánto dura este efecto. Todo era desconocido. Ernon sintetiza la procaína y Niels Longfriend sintetiza la lidocaína, que se continúa utilizando en la actualidad. Anestesia local, entonces, definición: pérdida de la sensibilidad en un área circunscrita del cuerpo provocada por una depresión de la excitación en las terminaciones nerviosas o por una inhibición del proceso de conducción de los nervios periféricos. ¿Ya? Estamos hablando entonces de excitación neuronal. La anestesia local puede inducirse mediante numerosos métodos. Traumatismos mecánicos, por ejemplo, la compresión tisular. Cuando tú comprimes una zona, esa zona tiende a tener una anestesia, ¿cierto? Tú puedes probar haciendo presión en una zona, ¿ya? Y después te das cuenta que esa zona va perdiendo sensibilidad. Temperaturas bajas, el frío también genera anestesia local. La anoxia, falta de oxígeno, irritantes químicos, productos neurolíticos como el alcohol y el fenol, y productos químicos como anestésicos locales. Sin embargo, solo tienen aplicación en la práctica clínica aquellos métodos o sustancias que inducen un estado anestésico transitorio y completamente reversible. Es un chiste, pero siempre a los pacientes le decimos, ya, si no le toman la anestesia, le ponemos un bate. Siempre, o cuando vienen los niñitos chicos, el papá le dice, ya, si no van a tener que usar otro tipo de anestesia contigo. Ya, está bien, hay un golpe que puede generar anestesia, ¿cierto? El frío, pero no podemos usar este tipo de anestesia porque no son controladas, ¿cierto? Se podría, obviamente no se ocupa, pero se podría pasar de la cuenta, ¿cierto? Cuánto hielo poner, cuánto no poner, etcétera. Ahora, el hielo, por ejemplo, se utiliza bastante para indicaciones postoperatorias, para generar analgesia, y, por ejemplo, yo que hago estética, lo uso bastante para, previamente, para poner Botox, toxina botulínica. Propiedades deseables, entonces, de los AL, que son los anestésicos locales. No deben ser irritantes en los tejidos en donde se aplica, ni producir alteraciones permanentes en la estructura del nervio, o sea que tienen que tener la propiedad de ser reversibles. Todo lo que ellos provoquen debe devolverse a su origen. El tiempo de latencia debe ser lo más corto posible. La duración de la acción debe ser suficiente para efectuar el procedimiento, pero el periodo de recuperación no debe ser muy prolongado. Debe ser efectivo, pero no importando si se aplica dentro del tejido o superficialmente en la membrana mucosa. Su toxicidad sistémica debe ser baja. La toxicidad sistémica es de suma importancia, ya que todos los anestésicos locales inyectables y la mayoría de los tópicos se absorben al final desde su lugar de administración hacia el sistema cardiovascular. La toxicidad potencial de un fármaco es uno de los factores esenciales que se han de tener. Ningún fármaco es 0,00000% tóxico. Ya todos generan un poco de toxicidad y sobre todo los anestésicos locales. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con las dosis que vamos a administrar y el tipo de anestésico que vamos a administrar. Y también la forma en que lo vamos a administrar. Ninguno de los anestésicos en uso en la actualidad satisface todos los criterios que acabamos de decir. Sin embargo, todos ellos ocupan una gran parte de los mismos. Se siguen investigando para obtener fármacos nuevos que posean el máximo de factores deseables y el mínimo de factores negativos. Así vamos con la anestesia. Entonces ahora vamos a ir al principio para estudiar cómo se va a generar esta transmisión del impulso nervioso. Entonces, a modo de repaso, el concepto en el que se basan las acciones de los anestésicos locales es simple. Impiden la génesis y la conducción de un impulso nervioso. ¿Ya? Ahí vamos recordando entonces
la neurona. Como consecuencia, entonces, los anestésicos locales establecen una barrera química entre la fuente del impulso, por ejemplo, la incisión del bisturí en partes blandas, y el cerebro. O sea, que lo que se está produciendo en una zona que es una anoxia, lo que nosotros hacemos al paciente es una injuria, es un daño, pero es un daño controlado, ¿ya? Al hacer nosotros una extracción estamos generando un daño en el cuerpo. Nunca hay que olvidarse de eso, pero es un daño que es controlado. De este modo, el paciente no va a interpretar esto que se está generando como un dolor, ¿ya? Porque el impulso de ese dolor se bloqueó. Está pasando, se está haciendo un corte, pero el cerebro no es capaz de reconocer esto como un dolor. Vamos entonces al repaso de la neurona. La neurona o célula nerviosa es la unidad estructural del sistema nervioso capaz de transmitir mensajes entre el sistema nervioso central y cualquier parte del cuerpo. Existen dos tipos básicos de neuronas, las sensitivas o aferentes, que son las que van, ¿cierto?, desde una zona periférica hacia el cerebro o hacia el sistema nervioso central, y las motoras o eferentes, que son las que dan la orden y se envían hacia la musculatura, van hacia la musculatura para generar la acción. Unas sienten, ¿cierto?, que van, entre comillas, de afuera hacia adentro, y las otras son las que ejercen, que son las de dentro hacia afuera. La estructura básica de estos dos tipos de neuronas difiere de forma notable. Entonces aquí tenemos una motoneurona multipolar. Motoneurona, entonces, es una neurona motora, ¿ya? Y vamos acá a tener acá su cuerpo, el núcleo, este axón largo y la placa motora que va a ir hacia la célula muscular. Y acá se va a unir con otras neuronas para hacer sinapsis. La neurona sensitiva, ¿cierto? La otro tipo de neurona que tenemos, monopolar, difiere en su estructura a la motoneurona. Acá tenemos un cuerpo central, ¿cierto?, donde se ubica su núcleo, y tenemos su axón o proceso central y su dendrita o proceso periférico. Y desde aquí viene el impulso nervioso, pasa a través de esta neurona, ¿cierto?, llega a su núcleo y se dirige hacia el sistema nervioso central. Ahora, si hiciéramos un corte, ¿cierto?, en este axón, podríamos ver externamente el líquido extracelular, una monocapa no lipídica, y luego vamos a tener capas biomoleculares de lípidos, y al interior tenemos el axoplasma. Y aquí tenemos un repaso a esto que también veíamos en el colegio, ¿cierto?, que nos enseñaban en la enseñanza media, que es esta membrana lipoproteica, ya que se fue planteada por Singer y Nicholson. ¿Ya? Y aquí habla de que los lípidos se organizan, ¿cierto?, en una doble membrana, una doble capa, ¿cierto? Y entre medio de ellas podemos ver las proteínas. Vamos a ver la membrana lipoproteica heterogénea plantada por Singer y Nicholson. Y vamos a estudiar a través de ello cómo se genera este impulso nervioso, que va a partir desde un estado de reposo, donde nadie la molesta a esta neurona, luego ocurre un estímulo que va a generar despolarización, y luego esta neurona tiene que volver a repolarizarse. Estado de reposo, entonces. En el exterior de la membrana abundan los iones de carga positiva. Entonces, ¿cómo está la membrana cargada en un estado de reposo? Exteriormente va a ser más positiva y interiormente va a estar más negativa. ¿Ya? Disculpa. El ion potasio permanece en el interior del axoplasma a pesar de su capacidad de difundir libremente a través del plasma. El sodio migra levemente al interior del axoplasma debido a que la gradiente que se genera por el interior de carga negativa no puede superar la relativa impermeabilidad de la membrana al ion sodio. En su estado de reposo, entonces, la membrana nerviosa es parcialmente permeable al sodio, completamente permeable al potasio y completamente permeable al cloro. Entonces, en un estado de reposo, exteriormente va a estar más positivo y interiormente va a estar más negativo. Luego ocurre la despolarización.
¿cómo va a estar en este modo esta neurona? La excitación de un segmento nervioso produce un aumento de la permeabilidad, ya, entonces estos iones van a pasar a través de esta capa de fosfolípidos que conversábamos recién. Va a aumentar entonces en la despolarización la permeabilidad de la membrana celular a los iones de sodio. El flujo rápido de sodio hacia el interior, entonces el sodio va a estar en el exterior más positivo, ¿cierto? Va a entrar al interior de la neurona, provocando la despolarización de la membrana nerviosa desde su valor de reposo hasta un umbral de disparo de aproximadamente. Eso no lo tomé en cuenta. El umbral de disparo es en realidad la magnitud de la disminución en el potencial transmembrana negativo que es necesaria para iniciar un potencial de acción, es decir, el impulso. Entonces el umbral de disparo va a ser la cantidad ya que se va a necesitar de este cambio de permeabilidad para que recién se genere esta transmisión del impulso, ¿ya? Si es muy pequeño, es como que tú fueras generando cierto tacto, vamos a probar con el tacto, en una zona de tu cuerpo. Si es muy suavecito, generalmente no lo vas a sentir, hasta lograr llegar a un umbral donde logres tener una sensación, ¿cierto? Ya, entonces ese umbral, esto es a nivel químico, obviamente no es a nivel sensitivo, pero a nivel químico tiene que haber un umbral donde se genere un umbral mínimo para que se genere esta potencial de acción. En un nervio umbral, el umbral de disparo permanece constante. Al exponer el nervio a un anestésico local, se eleva su umbral de disparo, entonces ya necesitamos un estímulo mucho mayor para que se genere este cambio de despolarización, ¿ya? La elevación del umbral de disparo significa que debe pasar una mayor cantidad de sodio a través de la membrana para disminuir el potencial transmembrana negativo hasta un valor en el que se produzca la despolarización. ¿Se va entendiendo ahí, Santiago? Más o menos, igual es como un poquito enredado esto, ¿eh? Pero mira, inicialmente la neurona es más negativa por dentro y afuera están los iones, para que lo vamos a hacer corto, más positivo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer este anestésico local? Va a impedir este paso de iones positivos hacia el interior de la célula que van a producir el impulso nervioso. El anestésico local va a impedir que pasen tantos iones, entonces por lo tanto va a exigir un umbral mayor. Un ejemplo, si necesitáramos 3 iones para que se produzca la despolarización y por lo tanto haya un impulso nervioso, lo que va a hacer el anestésico local es que se necesiten 15 para que recién se genere un ¿Mm? impulso nervioso. ¿Se entiende? Claro. Sí, ahí me queda un poquito más claro, sí. Es un ejemplo más burdo en verdad, pero es como para que se entienda. Cuando se alcanza el umbral de disparo, aumenta de forma notable la permeabilidad de la membrana al sodio y estos iones penetran con rapidez. Esto cuando ya logramos entrar a la membrana, ¿ya? Y los iones entonces de sodio van a pasar rápidamente al interior del axoplasma. En realidad, al final de la despolarización, valor máximo del potencial de acción, el potencial eléctrico del nervio está invertido. ¿Qué significa eso? Que como los iones pasaron al interior los iones positivos pasaron al interior de la célula, ahora al final de la despolarización, la célula por dentro está más positiva. Ya no está negativa como en el estado de reposo. ¿Ya? Porque empezaron a entrar iones positivos. La totalidad del proceso de despolarización requiere aproximadamente de 0,3 milisegundos. Y luego tiene que volver este nervio a su estado normal y tiene que haber una repolarización. El potencial de acción finaliza cuando la membrana se repolariza. Esto se debe a la extinción o inactivación del aumento de la permeabilidad al sodio. Entonces el sodio aquí es el protagonista. El sodio está afuera, la neurona está en reposo, ¿cierto? Porque está más positiva por fuera y por tanto está negativa. Entonces luego ocurre la despolarización, este sodio entra a la membrana, haciéndola más positiva, y se genera el impulso nervioso. Y luego viene la repolarización, donde ya no entra este sodio y por lo tanto vuelve a su estado inicial.
En muchas células también aumenta la permeabilidad al potasio, lo que provoca una salida de dicho ion desde el interior de la célula y produce una repolarización más rápida de la membrana y el regreso a su potencial de reposo. Entonces, en el exterior de la célula vamos a tener entonces más iones positivos, ¿cierto? Viene el impulso nervioso y entran estos iones de sodio al interior de la neurona. ¿Ya? Entonces, y en el potencial de reposo vamos a tener más negativo, viene el impulso nervioso, entran estos iones positivos y positivizan el interior de la neurona. ¿Se entiende ahí con este dibujito? Sí, claro. ¿Sí? Ya, esta clase es larguísima porque tiene harto que vamos a ir paso a paso hasta que lleguemos a entender por qué se produce entonces la anestesia local. ¿Ya? Por hoy día quiero que te quedes con lo que es la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Para que lo vayas repasando. Yo voy a subir la clase para que puedan Claro. estudiarlo y se pueda entender más a fondo, porque esto hay que leerlo un poquito más, masticarlo un poquito más, Sí, para obvio. que se pueda entender. ¿Ya? Ujú. Hoy ya no hay evaluación corta, ¿ya? Ok. Así